Fue campeón del mundo 12 años consecutivos en tiempos donde solamente había un campeón, y de la categoría más atractiva de todas, la de los pesos pesados. Defendió el título 25 veces seguidas, que esto es todo un récord. En 27 peleas por el título noqueó a sus rivales 23 veces. Tuvo 66 victorias y solo 3 derrotas. Esos son los números, pero por más impresionantes que sean, no dicen nada de este personaje y de su importancia histórica, de su influencia cultural. En el video de hoy te voy a contar la historia de Joe Louis, el mejor boxeador de peso pesado de la historia, que algunas cosas sirvieron de inspiración para la película de Rocky. Joe Louis, que por cierto es mi tocayo, fue mucho más que un gran boxeador. Fue un ícono cultural, un referente para los de su raza, el primer gran ídolo popular norteamericano de color. También fue quien se convirtió en el símbolo del mundo libre frente al nazismo con su victoria frente al alemán Max Schmeling, la gran esperanza alemana. Para entender qué significó Joe Louis para la comunidad afroamericana, alcanza con recordar la historia que contó Martin Luther King en uno de sus escritos, que con esto te vas a hacer una idea más clara. En un estado del sur habían sustituido la horca por la cámara de gas. El primer condenado, como no podía ser de otra manera, que esto es sarcasmo, fue un afroamericano. Dentro de la sala habían puesto un micrófono para grabar las últimas palabras de la persona. Cuando el mecanismo se puso en marcha, el hombre atado a su silla dijo, o más bien suplicó, «Sálvame, Joe Louis». Palabras finales que no eran más que un rezo laico. Cuando obtuvo el título del mundo frente a Jim Braddock, sucedió algo impensado. No por falta de lógica, él era el mejor boxeador peso por peso, sino porque parecía imposible quebrar la barrera racial. Ya había derrotado a otros grandes nombres, pero la posibilidad nunca parecía llegar. 22 años después, un boxeador afroamericano volvía a ser campeón del mundo de los pesos pesados. Un cambio de época. Cuando tuvo a mano la oportunidad, él no la desaprovechó, pero para eso tuvo que trabajar y aguantar duro. No todo dependía de él ni de sus managers. La sensación inicial fue de frustración. Él, que era distinto a los demás, superior a los demás, tendría el mismo destino que todos. Le pasaría lo mismo que a los demás que eran como él, los afroamericanos. El título de los pesos pesados desde la caída de Jack Johnson, desde hacía décadas, era cosa de blancos. No importaba si eran alemanes, italianos, ingleses o norteamericanos. No era una cuestión de nacionalidad, era una cuestión de raza. Antes de llegar a Jim Braddock y al título del mundo, hubo que transitar un arduo camino. Los descubridores de Joe Louis sabían que pese a su talento natural, al joven le faltaba todavía trabajo en el gimnasio. Fueron en busca de un entrenador. Su primera opción fue un exboxeador y exconvicto, Jack Blackburn. El objetivo era algo claro: obtener el título del mundo. Blackburn los miró de cierta manera incrédulo. Pensó por un momento que esos dos hombres jamás habían leído un periódico en su vida y que para ir a su gimnasio habían salido por primera vez de su casa en 30 años. De otro modo, era imposible siquiera imaginar la posibilidad de que un chico afroamericano de apenas 20 años pudiera acceder a una pelea por el título de los pesos pesados, el evento deportivo de mayor relevancia del planeta. Sin embargo, Blackburn aceptó el trabajo. No lo convenció la potencialidad de aquel boxeador, sino los $35 semanales que iba a cobrar, el mejor empleo que este hombre había tenido en su vida. Blackburn, a pesar de esto, se tomó su trabajo muy en serio, nunca se negó al sueño. Las posibilidades de llegar al título mundial eran mínimas, pero ellos iban a hacer todo lo posible.
Día tras día trabajaba con Joe en cuestiones técnicas, en su preparación física y primordialmente en su educación. Blackburn transmitió el primer concepto que Joe Louis debía grabarse en su cabeza, debía meterse claramente en su cabeza. Era la premisa básica de todo el trabajo. El rival más peligroso que iba a enfrentar no estaba en el ring, estaba fuera de él y en todas partes, y esta era la opinión pública. Luego de decir esto con el énfasis necesario, Blackburn tomó un papel y escribió lo que podrían ser unos mandamientos con instrucciones que deberían seguir al pie de la letra. Le insistió a Joe que debía memorizar estas 10 reglas y que su aplicación no admitía excepciones. 10 reglas que debían, de ese instante en adelante, regir su vida. No permitir jamás que lo fotografiaran con una mujer blanca al lado. No ir nunca solo a los clubes nocturnos. No aceptar ninguna pelea blanda. Esta debería ser todavía una regla en el presente. Pero bueno. No aceptar ninguna pelea arreglada. Bueno, esta también. No adoptar posturas arrogantes ante un rival caído. Mantenerse impasible ante las cámaras. Llevar una vida limpia y pelear del mismo modo. No sonreír nunca ante la derrota de un rival blanco. No hablar nunca mal de un rival y antes de una pelea decir cuán maravillosa es y después de la pelea decir cuán maravillosa fue. Mientras alguien le leía a Joe Louis, él escuchaba con atención, repetía en voz alta cada una de las normas como si quisiera convencerse desde el primer momento de que ellas lo conducirían a cumplir su sueño. Al terminar, hizo la pregunta inevitable que seguramente tú también te estás haciendo. ¿No eran 10? ¿Cuál es la 10ª regla? Blackburn tomó aire antes de responder, agarró la cara de Joe entre sus manos con firmeza y le dijo, modulando cada palabra para que el mensaje se entendiera. La 10ª es la más importante de todas. Es el precepto del que dependan todas las demás. Si no cumples esta, nada será posible. Nunca, pero nunca jamás pierdas una pelea. Y él, a cambio, respetó cada una de estas reglas, en especial la última. La única detención en el camino se dio a mitad de 1937, cuando el alemán Max Schmeling lo agarró mal parado y le puso un knockout. Esa derrota no solo demoró su acceso al título, sino que se volvió una obsesión para él. Sin embargo, se encontró 2 años después con este boxeador. Él ya no era campeón, pero lo que parecía estar en juego era otra cosa. Este boxeador era el campeón de Hitler y fue vapuleado por el bombardero marrón, que así era como le decían a este boxeador, a Joe Louis. A.J. Liebling, probablemente el mejor cronista de boxeo de su tiempo, escribió: el triunfo de Joe Louis es una victoria para los de su raza, la raza humana. Ya no era el representante de la minoría de color, ni siquiera el ídolo popular norteamericano en el que se convirtió. Ahora con esto era el representante del mundo libre. Joe Louis peleaba muy seguido, tanto que sus rivales y sus defensas del título lo llamaron el club del paquete del mes. Luego lo alistaron para la guerra. Él se convirtió irremediablemente en la imagen del alistamiento. Todos unidos por la defensa del país, todos por el triunfo de la causa. Él supo que lo suyo no serían las trincheras, lo querían para las exhibiciones, para la moral de las tropas y las fotos. Lo necesitaban porque él era la figura más reconocida del país. Él era la esperanza. Por otro lado, la última pelea fue contra Rocky Marciano. 2 estilos y 2 épocas se cruzaban. Sería el final para él. Joe Louis cruzó las sogas con autoridad. Las ovaciones del público estaban ahí para verlo, pero para verlo ganar. La larga bata cubría su cuerpo, el bombardero marrón saludó con recato, sin demasiado entusiasmo como siempre lo hacía, el rostro inmóvil, la boca quieta y sin sonrisas. A Rocky Marciano solo lo aplaudieron. En ese momento no era más que un boxeador, una promesa. El bombardero representaba otra cosa, era algo superior en teoría, la posibilidad de soñar, de mejorar. Pero
Para un boxeador de 37 años es difícil ser la esperanza y el futuro. Los dos, Rocky y el bombardero, se quitaron sus batas y acudieron al llamado del referee. El centro del ring, los músculos firmes y redondos como siempre, pero había algo que marcaba que los años habían pasado. Estaba viejo. Lo más evidente, el detalle en el que todos se fijaron. Era el círculo vasto y despoblado instalado en el centro del cuero cabelludo, o sea, la pelona. Cuando era el campeón, el pelo reinaba, pero, claro está, eso era una cosa del pasado, lo de, digamos, menor importancia. Lo que se veía era algo indefinible, solo había caminado unos metros hacia el centro del ring, pero ya se había visto lo suficiente, lo evidente. Como te decía, el bombardero estaba viejo. Algunos reprimieron este pensamiento, pero hubo quienes se fueron más por el lado afectivo, más por el lado emocional de cariño. Otros se fueron por la lógica. Un hombre de 37 años no es viejo, y no, en teoría no es viejo, y menos para el más grande campeón de los pesos pesados de toda la historia. Vestido de civil y por la calle, nadie se habría animado ni siquiera a mirarlo a los ojos. Esa mirada vacía y helada, esas llaves, por decirle de alguna manera, inglesas que tenía como dedos, los brazos sólidos y el pecho bien formado. Sin embargo, en el deporte las cosas son diferentes. Enfrente tenía a un hombre pleno, limitado técnicamente, pero con una resistencia y una potencia asombrosa. El joven venía avanzando y un mito, una leyenda, no lo iba a detener. Se necesitaba un boxeador más rápido y fuerte, con más hambre. La obstinación no sabe de leyendas. Joe Louis ganó con claridad los primeros rounds. El jab artístico no se había degradado. Marciano avanzaba a ciegas, buscando una grieta que el oficio del bombardero le negaba. Las combinaciones se sucedían con una limpieza de manual. Izquierda, derecha, jab, gancho al cuerpo, cross de izquierdo. Todo eso duró 4 rounds. A partir del quinto, Rocky comenzó a encontrar el cuerpo de su oponente y su cabeza y su mandíbula. Las piernas desgastadas de Joe Louis no respondían como al principio, pero el principal inconveniente era que con cada golpe, con cada minuto que pasaba, Joe Louis no solo se cansaba, sucedía algo peor, iba envejeciendo rápidamente. Podría haber terminado antes la pelea, pero la sabiduría de Joe Louis logró esquivar por unos minutos esa fuerza de la naturaleza llamada Rocky Marciano. El octavo fue el último round. Una izquierda y un gancho de derecha a la 100. El cuerpo de Joe Louis pasó entre la primera y la segunda soga y cayó sobre el borde saliendo del ring. Solo sus pies estaban dentro del cuadrilátero. El referee rápidamente se abalanzó sobre el caído. La pelea había terminado y con esto también la carrera de Joe Louis. Todos se habían dado cuenta, no tenía sentido contar. Joe Louis no lo merecía. El árbitro no le contó hasta el out, solo lo ayudó a ponerse de pie y eso era lo que el bombardero marrón merecía. La puerta del vestuario se abrió con suavidad, nadie giró para mirar al que entraba. Los ojos de todos seguían perdidos, sin mirar, cristalizados por las lágrimas contenidas. Con una toalla cubriéndole la espalda, con las vendas todavía en sus puños, Rocky Marciano, el vencedor de esa noche, se acercó a Joe Louis y le dijo: «Perdón, Joe». Y después de esto no pudo seguir hablando. Sin embargo, no era el único que lloraba por la derrota de su ídolo de juventud. Millones de personas lloraban por lo mismo. Ese día, muchos perdieron la inocencia e ingresaron a la vida adulta. No hay por qué llorar, esa noche ganó el mejor, dijo Joe Louis mientras el médico de la comisión de box lo revisaba. Casi disculpándose, el doctor le anunció lo obvio: no iba a poder pelear por lo menos en 3 meses. Joe Louis sintió que la cabeza se le aclaraba y con dificultad se sentó en la camilla y contestó: ¿le molestaría si no peleo nunca más? Esto fue todo. Sin embargo, este hombre se equivocaba.
Como para la gran mayoría de los boxeadores, eso no era todo. Lo peor estaba por venir. Faltaban todavía los peores knockouts. Aquellos que no detienen las sogas del ring, aquellos que no tienen cuenta de protección y en los que el caído, aun cuando haya sido el más grande campeón de todos los pesos, sigue siendo golpeado con crueldad. La caída fue terrible, impiadosa. El fiscal persiguiéndolo por sus deudas, problemas mentales, el olvido y finalmente la pobreza. El más grande ídolo de su época, el que quebró la barrera racial, vivió muy mal sus últimos años. Los golpes en la cabeza, las malas decisiones, la ingratitud fueron parte de sus últimos días. Finalmente, el 11 de abril del 81, en la pelea entre Larry Holmes y Trevor Berbick, le hacen un homenaje a Joe. Ese viejo que aparenta 20 años más de los que tiene, postrado en una silla de ruedas, logra que todo el estadio se ponga de pie. La ovación estremece y se prolonga durante varios minutos. El campeón, por fin, después de toda una vida, sonríe. Joe Louis agradece con sus pocos dientes amarillos que le quedan. Su mirada está opaca y vacía. El público sabe a quién está aplaudiéndole. A uno de los más grandes campeones de los pesos pesados de la historia, a uno que cambió la historia. Estos serían los últimos aplausos que recibiría. Fue su último saludo. 12 horas después, Joe Louis falleció en la habitación de su hotel. Su corazón se detuvo y su cabeza y su cuerpo, sin embargo, habían tirado la toalla varios años antes. Si te gustó este video, déjame tu like y tu comentario para que el canal siga creciendo y sígueme en mi canal secundario como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...